Imagínate esto por un segundo. Te dan absolutamente todo lo que siempre deseaste. Llegás a la cima, experimentás el poder absoluto, el liderazgo indiscutido y hasta encontrás el amor. Te sentís el dueño del mundo. Pero hay un detalle, un pequeño y macabro detalle. Te lo permiten únicamente porque tus enemigos ya te consideran un cadáver. ¡Qué locura!, ¿no? Bueno, arranquemos ya mismo con este análisis para desentrañar a fondo una de las piezas literarias más precisas y fascinantes de la historia. El muerto, del maestro Jorge Luis Borges. A ver, la pregunta que nos hacemos no es una simple metáfora. Es el corazón mismo de toda esta historia. ¿Puede alguien estar literalmente muerto en vida? Borges nos tira por la cabeza esta idea escalofriante de un tipo que cree que está ganando, que sube y triunfa, pero todos sus logros son en realidad parte de una condena que ya le fue dictada. Es como estar jugando una partida de ajedrez donde vos jurás que vas ganando sin saber que tu jaque mate ya estaba cantado antes de mover el primer peón. Pasemos a la primera parte, la crónica de un destino y el escape de nuestro protagonista, Benjamín Otálora. Viajamos al año 1891. Tenemos a este muchacho de 19 años, Benjamín Otálora, un compadrito de los suburbios de Buenos Aires, bastante arrogante, que se tiene que escapar a Uruguay porque mató a un hombre en una pelea callejera. Llega a Montevideo, noche de alcohol de por medio, y de casualidad le salva la vida a un tipo frenando una puñalada. Resulta que ese hombre es Acevedo Bandera, un pesadísimo jefe criminal y contrabandista. Otálora, completamente ciego de soberbia, rompe una carta de recomendación que llevaba y se manda directo a las duras fronteras del norte, a Tacuarembó, para transformarse desde cero en un auténtico gaucho y contrabandista. Y acá viene un giro que me parece fascinante. Uno pensaría, bueno, el muchacho es un fugitivo, va a querer sobrevivir o servirle fielmente al gran jefe que le salvó la vida. Para nada. En menos de un minuto te das cuenta de la arrogancia enorme de este porteño. Él no quiere ser el peón de nadie. Siente esa necesidad imperiosa de demostrar que él solo vale más que todos los gauchos de la zona juntos. Es una mezcla súper tóxica de ambición desmedida y orgullo que, como te imaginarás, va a ser el motor exacto de su propia destrucción. Avanzamos a la segunda sección, el vertiginoso ascenso de Otálora y su tremenda ilusión de control. Otálora pasa de ser un simple servidor a un líder a pura violencia calculada, y decide que le va a ir sacando todo a Bandera, usurpando sus símbolos máximos de poder uno por uno. Primero, toma el mando táctico en pleno tiroteo contra gente de Río Grande. Segundo, se apropia del caballo de Bandera, un colorado cabos negros adornado con piel de tigre, que allá en la llanura era el símbolo máximo de autoridad. Y tercero, se queda con la mujer de pelo colorado que le pertenece al jefe. Para Otálora, el mando, el caballo y la mujer son solo trofeos, meros adjetivos para pisotear al hombre que planea destruir. Pero pará, acá frena un poco todo y decís, ¿por qué Bandera no hace nada? O sea, es el jefe, pero da órdenes que nadie cumple, y deja que un forastero de 19 años le robe la vida en la cara. Otálora, subidísimo a su propio ego, cree que no lo liquidan por una mezcla de rutina y lástima. Asume que el viejo jefe ya no da más. Pero, ¿será realmente así? Tercera parte de nuestro análisis. Los perfiles de la traición. El gran duelo. Otálora contra Bandeira. Si miramos bien este duelo psicológico, vas a ver que las apariencias son el arma más letal. De un lado lo tenés a Otálora, joven, fuerte, con esa soberbia típica del compadrito que se cree superior a su entorno, pero en el fondo es un ingenuo total. Del otro lado está Bandeira, un tipo mayor, que parece enfermo, siempre tirado en una cama. Pero ojo, que el texto lo describe con rasgos ancestrales y dice que en su postura residen el mono y el tigre, es decir, tiene una sabiduría y una ferocidad inmensa. El error fatal de Otálora es clarísimo. Subestima a un verdadero maestro de la manipulación, solo porque lo ve un poco deteriorado físicamente. Y en este tablero de ajedrez entra una pieza que cambia todo. El capanga. Ulpiano Suárez es el guardaespaldas personal de Bandera, un matón sombrío. Otálora sabe que para dar el golpe de gracia necesita a este tipo de su lado. Se mata trabajando a la par de él, hasta que se gana su supuesta amistad y le confiesa el plan de traición. Suárez lo escucha y le promete ayuda. En ese instante, Otálora jura que ya se coronó rey, pero la verdad es que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Sección 4. Los temas centrales del cuento y el gran engaño del libre albedrío. Si reflexionamos sobre la filosofía que envuelve esta historia, el destino ineludible es el hilo que maneja todo. Otálora cree fervientemente que cada paso que da, robarse el caballo, seducir a la mujer, aliarse con el capanga, es un acto puro de su propia voluntad. Pero esa misma arrogancia lo deja completamente ciego.
Borges usa la figura del gaucho y la inmensidad de la frontera no solo como un paisaje lindo, sino como un laberinto perfecto para ejecutar la peor de las revanchas, una venganza psicológica, calculada y a fuego lento. Y todo este camino nos lleva directo al clímax. Llegamos a la noche del 31 de diciembre de 1894. Otálora está sentado en la cabecera de la mesa de la estancia El Suspiro. El texto lo resume con una frase increíble. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Otálora está en la mismísima cima, construyendo victoria sobre victoria con la seguridad absoluta de que el universo entero trabaja para él. Un triunfo que en realidad es una farsa gigante. Y así llegamos a la sección final, la reflexión del destino en esa fatídica noche de 1894. Imagínate el ambiente, una falsa camaradería tremenda, hombres rudos comiendo cordero, tomando alcohol sin parar, mientras alguien toca una milonga infinita en la guitarra. Bandera está ahí nomás, callado, dejando que la noche fluya. Otálora se siente el rey del universo. Pero de repente suenan las 12 campanadas de Año Nuevo. Bandera se levanta suavecito, toca la puerta de la mujer, y cuando ella sale le tira una frase que te hiela la sangre. Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Y ahí, en un solo segundo, la ilusión se rompe en 1000 pedazos. Lo que sigue es una ejecución clínica, fría y brutal. Empujan a la mujer, arrasada en lágrimas, para que bese a Otálora en un acto de pura humillación. Al mismo tiempo, Ulpiano Suárez, el supuesto amigo, saca su revólver. En esa fracción de segundo a Otálora le cae la ficha. Comprende la magnitud y el terror de la trampa. Y entonces Suárez, con un desprecio absoluto, aprieta el gatillo. Sin peleas épicas ni grandes discursos, lo matan como a un insecto molesto que ya cumplió su función en la obra de teatro. Y esto nos deja la revelación más devastadora de todas. A este hombre le permitieron tener el amor, el poder, el caballo y el triunfo, única y exclusivamente porque para ellos él ya era un hombre muerto desde el día 1. Bandera orquestó cada milímetro de esta traición. Lo dejó ascender, dejó que se creyera intocable, sabiendo que con mover un dedo lo borraba del mapa. El universo nunca conspiró para el éxito de Otálora. Conspiró para que la venganza de Bandera fuera una obra de arte total y absolutamente perfecta. Así que cerramos con esta reflexión profunda. Si asumimos, como nos deja picando Borges, que nuestro destino ya podría estar totalmente dictado mientras nosotros caminamos por la vida con ciega arrogancia, entonces, ¿quién sostiene realmente la pluma? Este cuento espectacular nos recuerda que, muchas veces, creer que tenemos la libertad absoluta es solo la herramienta más sofisticada para llevarnos a un final que ya estaba escrito.